décimo. Muy buenos días, mi nombre es Nelson Camacho Mundo. Muy buenos días, mi nombre es Denise Cristina Camacho. Muy buenos días, mi nombre es María Santa Zambrano de León. Buenos días, mi nombre es María Bueno, el día de hoy nos encontramos con el señor Ángel Golondrino y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del café. Muy buenos días. Muy buenos días. Don Ángel, ¿cómo es el proceso de la siembra del café? En este momento estamos aquí prácticamente, ya estamos prácticamente a empezar a el café. En este caso, lo estamos haciendo una teoría para sembrar el café. Como lo ven, en este momento ya lo tenemos prácticamente listo para la siembra. Y pues el procedimiento que viene haciendo para la siembra del café va a ser una base fundamental para el cultivo, para tener más productivo en esta fase. Entonces, así como ya estamos casi prácticamente listos para la siembra, entonces ya sería el procedimiento para hacer la siembra. Entonces ahí sería, en este caso, ya procederíamos para hacer una nueva estructura que ya viene de la que ya está en la bolsa, para ya hacer una nueva base para ya la siembra, sería en ese caso. Y la segunda pregunta es de café o es propio. Bueno, en este caso sería, por lo menos, en este caso ya estamos, como ya lo tenemos casi ya parte del territorio, ¿sí? Entonces ya casi viene haciendo, pero todavía no es propio, ¿sí? Porque ya viene de otro lado, porque nosotros siempre estamos haciendo un seguimiento para la parte del resistente, como ya vienen diferentes variedades. Entonces en este caso estamos escogiendo variedades para que sea más resistente para el procedimiento en este territorio, ¿sí? Entonces en esta parte sería escoger semillas resistentes para uno ya ir propiando para el territorio. Eso sería en esta parte. ¿A qué edad de la enchapolada se siembra? Bueno, en esta parte pues como lo venía diciendo anteriormente, pues como aquí ya tenemos casi prácticamente listo para la siembra, pero entonces vamos a empezar de nuevo, que viene haciendo parte de la estructura que viene en la germinación, que uno empieza a tirar en la germinación, que hace parte de la nueva base, ¿no? Que es la base fundamental para empezar a hacer la enchapolada. Entonces, lo hacemos una estructura que viene aproximadamente dentro de 3 meses, que ya está la germinación, para volver a trasplantarla en esta parte, que ya así como ya viene así como está aquí. Entonces ya sería, en esa estructura vendría siendo una parte que demora aproximadamente 3 meses para hacer un trasplante de esta mata como ya está aquí. Digamos un ejemplo, este aquí ya tiene a un promedio de 4 meses para el trasplante, pero entonces cuando vamos a hacer la base fundamental desde el principio, entonces ya vendría siendo desde abajo para empezar. Entonces aquí ya tendría 4 meses para la siembra. Entonces ya se vendría haciendo desde el principio, desde el germinador, viene haciendo a un promedio de 3-4 meses para empezar a trasplantar de nuevamente en la bolsa. Entonces en esa parte ya sería empezar, y ya estaría en este parte, porque ya aquí ya tiene 4 meses para empezar a volver a enterrar en el suelo. Entonces, en esa parte eso sería todo. ¿A qué distancia, a qué profundidad se siembra? Bueno, en este momento ya estamos aquí en la parte de donde ya vamos a la parte de estructura que va a ser la siembra. Bueno, por aquí a cada uno tiene sus partes de la siembra, ¿cierto? Entonces, por lo menos en mi parte yo siempre estoy haciendo una siembra de distancia de 1,20 a 1,50 de calle, pero la profundidad que viene haciendo, la profundidad viene haciendo de 40 a 35 centímetros de profundidad, pero en la base fundamental es en la tierra. Pero ya cuando vamos a empezar la siembra, no vamos a empezar a sembrar esa profundidad, porque el árbol necesita más parte del raíz hacia el parte del químico. Entonces ya no vamos a empezar a sembrar, o sea, el hueco así o el hoyo que sea, tenemos la profundidad entre 30 a 35 centímetros de profundidad,
Pero entonces en este caso ya vendría siendo la siembra, que no va a ser tan profundidad, sino a la medida que está en la parte de la bolsa que está allá en el germinador. Entonces ya vendríamos haciendo que quede más o menos entre 5 4 centímetros de profundidad entre el suelo, cuando ya vamos haciendo el parte del fundamental, que ya viene de la parte de la limpia. Entonces ya cuando va limpiando, el árbol se va acumulando el parte del orgánico. Entonces en esa parte ya no se vendría haciendo la profundidad, lo que venía mencionando anteriormente. Entonces ya vendría siendo prácticamente entre 5 4 centímetros de profundidad sobre el suelo, por lo menos cuando ya viene siendo la siembra. Entonces ya cuando vea parte de la limpia, ya la parte orgánica ya se va acumulando en la parte exterior del árbol, que ya se viene acumulando. Hasta ahí sería la parte fundamental. ¿En qué temporada se abona y cada cuánto? Bueno, en la parte de la abonada se vendría haciendo por lo menos, como prácticamente ya como este por lo menos, este árbol tiene un mes de siembra y ya tiene diferentes hojas, porque ya se ha sido abonada anteriormente por lo menos. O sea, cuando va a empezar a fertilizar, depende cómo vaya a fertilizar. O sea, antes de empezar a la siembra, tenemos que fumigar para que el árbol no se haya sido, que tenga un agua en foliar, para que el árbol ya cuando ya está enterrada, ya se aguante unos 15 días después de la siembra. Ya después de la siembra, a los 15 días o al mes, ya nos podemos aplicar el fertilizante para ya que el árbol sea más, o sea, para que tenga buen foliar, que ya empieza el crecimiento, el desarrollo del árbol. Entonces hasta ahí sería, en esa parte sería que uno, por lo menos a esta edad que estamos aquí, ya se vendría sembrando, abonando cada mes, o sea, prácticamente cada mes, a un promedio de entre 6 o 7 meses a cada mes. Y de ahí se vendría escalando la abonada, ya vendría siendo entre un mes y medio o entre 2 meses. Ya cuando ya el árbol ya completando año y medio, entonces ya se vendría fertilizando cada 4 meses. Sería hasta ahí en esa parte. Después de la siembra, ¿cuánto se demora en dar la primera cosecha? Bueno, en esta parte pues ya se vendría haciendo, en una parte que ya viene haciendo parte de uno mismo, ¿sí? Porque ya por lo menos este árbol ya estamos en un promedio de la florescencia. Pero entonces este árbol ya se vendría haciendo a un promedio de 18 a 20 meses para dar la primera cosecha, que ya es la parte de la cosecha que ya se siembra. Y ya se sería esperar cómo se ya está el parte del foliar. Entonces ya se vendría siendo la parte de la parte que está más buena. Después de la primera cosecha, ¿cada cuánto se da la post cosecha? Bueno, en esa parte pues ya se vendría haciendo, o sea, de la cosecha a cosecha ya se vendría haciendo una parte que es la cosecha, pero ya la cosecha esa ya se viene haciendo cada 6 meses, porque el cultivo depende cómo se cultive uno. O sea, la cosecha siempre uno viene gramiendo cada 3 semanas, cada 15 días, pero si ya una parte que uno se deje de abonar o sacar al árbol, ya no se vendría haciendo la cosecha. ¿Por qué? Porque como el árbol se queda sin parte de la fertilización, entonces el árbol no va a tener la misma foliar que siempre va a tener después de la cosecha. Entonces ya se vendría haciendo, cuando ya hablamos de cosecha, ya se vendría haciendo cada 6 meses, porque ya esa es una parte de la cosecha gruesa, de la cosecha que viene, un ejemplo, que digamos una parte de la mitaca que ya viene siendo parte de la cosecha, sería así. ¿Considera que el café hace parte de la soberanía alimentaria? Bueno, en esa parte sí vendría siendo, depende de uno, porque ya digamos un ejemplo, si el árbol lo tenemos bien fertilizado, obviamente sí puede dar parte de soberanía alimentaria, sí, porque el árbol siempre va a estar activo y siempre uno está pendiente del árbol y está graneando cada 15 días, como venía diciendo ahora que entonces pues prácticamente en ese sí sería, por lo menos como el árbol está, si lo tratamos de fertilizar cada 3 meses, cada 4 meses,
como nosotros acá lo estamos haciendo prácticamente, que la fertilización viene siendo cada 4 meses. Pero si nosotros dejamos de fertilizar cada 4 meses y si vamos a tirar fertilizar a 1 año o a 6 meses, obviamente el árbol no se va a tener el mismo foliar o no lo vamos a tener soberanía alimentaria de cada uno. ¿Por qué? Porque el árbol se va a demorar para tener un buen foliar para volver a dar un procedimiento de la cosecha. ¿Por qué? Porque el árbol, cuando ya pasamos de la cosecha, el árbol queda prácticamente sin foliar, sin fertilización, entonces ya no se vendría soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque ya queda el árbol prácticamente en una preparación de nuevamente para el próximo año. Eso sería. Después de la cosecha, Bueno, en esa parte vendríamos haciendo, aquí como lo ven, prácticamente lo están viendo aquí en esta parte, ya se vendría la descerezada para el procedimiento después de la cosecha. Y en este caso vendríamos haciendo una fermentación a un promedio de 12 a 14 horas para que quede bien fermentada para podernos lavar, para llevarnos al procedimiento del secado. Eso sería la parte del procedimiento. ¿El café se produce de manera orgánica o químicamente? Bueno, en esa parte vendríamos haciendo un procedimiento para podernos trabajar parte orgánica con parte química, ¿sí? Por lo menos, si nosotros por acá en este momento, si ya lo tenemos acostumbrado a fertilizar en parte de química, y si vamos a tratar parte de orgánica, ya no se va a poder tener un procedimiento de la misma parte así como venía siendo una parte de la fertilización con química. Pero como prácticamente de los tiempos atrás, tratamos de hablar tiempos atrás, obviamente sí se podía cultivar parte orgánicamente. ¿Por qué? Porque en los tiempos atrás ya no se fertilizaba con químico. Pero si ahorita nosotros vamos a tratar de fertilizar con orgánico, entonces ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque en parte del tiempo o el calentamiento global ha sido muy diferente. Entonces en esa parte ya se vendría haciendo parte de químico. ¿Por qué? Porque si nosotros ya lo tenemos acostumbrado el árbol como parte de químico, y nosotros vamos a llegar a fertilizar como orgánico, entonces el árbol ya no se va a poder tener un buen foliar como venía diciendo anteriormente. Pero entonces si nosotros tenemos la parte base fundamental desde el principio, como decir un ejemplo, está de la siembra hasta lo más alto que está el árbol, ya lo vendríamos haciendo para podernos trabajar con parte orgánica. Pero si nosotros vamos a trabajar, si el árbol ya está a un promedio ya de 2, 3, 4 años, que ya estamos acostumbrados a fertilizar con químico, si vamos a tirar parte orgánico, entonces el árbol ya no se va a tener el mismo foliar. Entonces en esa parte sería eso. ¿Los desechos del café son utilizados para algún beneficio? Bueno, en ese caso sí, porque nosotros, como por lo menos lo ven por aquí, ya está parte ya como parte de nosotros podemos utilizar la parte que está aquí, ya nos podemos utilizar como tanto para el mismo árbol del café o como para la siembra de huertas caseras, como nosotros llamamos por acá. La más fundamental para trabajar este desecho de café ya es mucho más productivo para las partes huertas caseras. Tenemos aquí cultivo de tomate, cebolla, y todo lo que hace parte de la cocina. Eso sería parte del desecho. ¿Cómo es el proceso del secado del café? Bueno, en este caso pues ya vendríamos haciendo el procedimiento del secado del café. Como lo están viendo por aquí, en esa parte que es el procedimiento para el secado del café. Y en esa parte ya se vendría de lo que venía diciendo al rato, ya de la fermentación y tanto la lavada, ya se vendría haciendo el procedimiento del secado del café aquí en esta parte. ¿es rentable el café? Bueno, en ese caso ya se vendría haciendo como le dijera yo. En ese caso ya depende de uno como empiece a cultivar, como venía diciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque si el café nosotros tiramos a buscar el rentable al cultivo de café, obviamente sí tiene rentable, pero si nosotros cultivamos y no lo vamos a fertilizar, no vamos a hacer
tener rentable, obviamente, porque es como nosotros que prácticamente, si nosotros alimentamos mal, nosotros siempre estamos mal, pero si el árbol está bien alimentado de la fertilización, obviamente sí tiene rentable esa parte. ¿Dónde venden el café y han recibido apoyo del gobierno? Bueno, en esa parte ya se vendría haciendo como, o sea, para recibir apoyo del gobierno como tanto como nosotros pequeños gremios caficultores, para tener apoyo del gobierno como tanto para la venta del café, ya se vendría directamente haciendo parte de la federación. ¿Por qué? Nosotros como para podernos tener apoyo del gobierno, como tanto la ayuda para la soberanía, entonces ya se vendría haciendo. Nosotros como siempre tenemos que vender el café, como tanto café verde como café seco, así sea 10, una roba de café, nosotros siempre tenemos que vender en la federación para podernos recibir apoyo del gobierno. Y en ese caso, pues nosotros cuando vamos a empezar a cultivar café, siempre tenemos que tener un registro del lote. ¿Por qué? Porque si nosotros, por ejemplo, el lote que está por allá hacia atrás, tenemos un lote que está registrado prácticamente para nosotros tener un apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque prácticamente el ingeniero o el técnico de la federación viene directamente a mirar si tenemos nosotros una ayuda para el apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros vendemos el café por fuera de la federación, obviamente nosotros no tenemos apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque el comprador de café no nos va a entregar una factura que siempre viene en sistema. ¿Por qué? Porque en esa parte el café hace parte del apoyo del gobierno. ¿Por qué? Porque en ese caso, si nosotros tiramos vender ese café, que lo que recolectamos acá, lo estamos vendiendo a los mismos vecinos o el vecino que viene a comprar por fuera, nosotros no estamos recibiendo una factura prácticamente en sistema, pero por lo menos si nosotros vendemos el café en la federación, así sea 10 o una roba de café, uno encuentra siempre en sistema. En ese caso ya se vendría el gobierno. Bueno, nuevamente muchas gracias, don Ángel. Gracias por su tiempo, por su colaboración y por brindarnos esta información que para nosotros es muy valiosa. Nuevamente muchas gracias. Bueno, señorita, muchas gracias a ustedes. Y en este caso, pues ya agradecerle a ustedes, pues ya ser parte de la institución educativa agropecuaria, institución educativa, ¿sí, verdad?